Tania Quirarte, soy arquitecta de Guadalajara y bueno, primeramente quiero agradecerles que están aquí escuchándonos y viendo. Creo que esta iniciativa que están teniendo es algo que debemos de valorar. Hay mucho trabajo de quienes lo hacen detrás, entonces bueno, muchísimas gracias. Creo que uno de los puntos importantes y que yo creo que se conecta un poco con lo que están haciendo ustedes con esta iniciativa es el difundir la arquitectura y el acercarnos, en el caso, a los arquitectos, pero desde el lado mucho más humano. Una de las cosas en las que cuando yo comencé a dirigir mi oficina de arquitectura se llama TAC, más o menos yo llevaba 5 años de dirigirla. Entonces, bueno, yo veía que tenía la oportunidad de poder crear un propio, junto con mi equipo, obviamente, o sea, un propio proceso creativo y que creo que eso es todos los tenemos, ya sea que trabajemos para alguien, estudiando o podamos tener, no sé, liderar una oficina. Entonces, creo que en ese momento como que entré con mucho cuestionamiento. Y una de las cosas que me cuestionaba de la arquitectura era el alejamiento hacia el ser humano. En la universidad muchas veces nos enseñan sobre materiales, ¿no? Sobre procesos constructivos, sobre diseño arquitectónico, muchas cosas. Pero lo que yo veía era que en mi educación no me habían enseñado acerca del ser humano, acerca de a quienes realmente diseñamos. Muchas de las veces la arquitectura y el arquitecto conecta con la parte del egocentrismo, ¿no? Es como el yo soy creador, el yo hice, el yo diseñé, el yo me inspiré, el yo. Y una de las cosas que cuando yo estaba dirigiendo los inicios de mi oficina, una de las cosas que era ese cuestionamiento era cómo le hago para alejarme de ese egocentrismo y de realmente enfocarme en el ser humano, el que va a habitar los espacios que yo estoy generando junto con mi equipo. Y entonces, una de las cosas que yo creo que me llevó fue la multidisciplina. O sea, en aquel momento entendí que realmente lo que podía enriquecer a la arquitectura era lo que no tiene que ver con arquitectura. Y entonces, en el equipo empezamos a hacer, estamos hablando de hace 12 años, empezamos a hacer una lista de a quienes admiramos. Y luego ahí, y bueno, y a quienes admiramos y sobre todo desde otras disciplinas, ¿no? Músicos, biólogos, no sé, fotógrafos, cineastas, etc. Y que fueran de nivel local, o sea, de nuestra ciudad, y para que en ese sentido también perder el miedo de acercarnos al otro. O sea que esa es una de las, ¿no? de las primeras importancias a la hora de diseñar. Voy a diseñar para una persona y entonces yo tengo que, como arquitecto, tengo que perder ese miedo de aproximarme, de acercarme, de conocer y de realmente ser solo una herramienta para poder hacer un espacio en donde esa persona, con su personalidad, sus creencias, pueda desarrollarse. Y entonces, bueno, hicimos la lista y así, tal cual, fue como muchos no los conocíamos y empieza uno a ver de qué manera puede uno acercarse y empiezas a conectar. Y literal fue hablar en modo fan, así de hola, soy Tania Quirarte y soy arquitecta y te queremos invitar a que vengas a nuestra oficina, a que platiquemos cómo lo que tú haces lo vincularías con lo que nosotros hacemos, que es arquitectura. Y desde la oficina vamos a hacer un ejercicio a la inversa, cómo la arquitectura puede conectar, no sé, con la música, por ejemplo. Y entonces el invitado me decía, ay, órale, no soy arquitecto, no tengo nada que ver con arquitectura, pero bueno, vamos haciendo, siempre decían que sí, y vamos haciendo el ejercicio, y era increíble, se generaban, ahora sí, nuevos diálogos, nuevas formas,
¿no? De aproximarnos. La persona hablaba de quizás un tema que no estaba siempre conectado, ¿no? En el caso con la arquitectura, entonces se vuelve mucho más humano, mucho más, ¿no? Una visión mucho más sincera y auténtica y así. Y entonces, bueno, entendimos ahí muchísimas cosas, ¿no? Y entre ellas que el conocimiento debe de ser también a través de escuchar al otro. El diseñar arquitectura es escuchar y saber escuchar al otro. Todas las que podamos realmente encontrar, nos han enseñado a que el programa arquitectónico, ¿no? A que cuántos metros cuadrados constructivos, ¿no? Son los que podemos, ya a veces ya pensamos y diseñamos más en eso, o en cuánto se va a vender, en cuánto es la inversión, en esto, que realmente, ¿no? Como en esa, que muchas veces es solo escuchar a los demás. Y entonces, bueno, regresando a lo de acá, nos empezó a dar no solo lo que es digamos, esos conocimientos, ¿no? Y nuevos pensamientos, sino que también el poder entender cómo la arquitectura debe de acercarse también, ¿no? a la persona. Y eso se empezó a ver después impregnado en nuestros proyectos, ¿no? O sea, era increíble hablar con un músico y entonces cuando decir, oye, a ver, ¿cómo lo vincularías? Y empiezas porque siempre fue un ir y venir, ¿no? Y entonces era como que yo le decía, es que yo siento que la arquitectura es muy visual. O sea, yo estoy viendo que mis alumnos, la arquitectura que se está haciendo, o sea, todo el mundo estamos más preocupados porque sea fotografiable, instagramiable, por traernos el material de no sé dónde o conocer, ya sabes, la forma más exótica. Y, o sea, no estamos pensando en nuestros otros sentidos, ¿no? Entonces, con la música podríamos a lo mejor conectar con el oído. Y entonces empezamos a hacer, o sea, esta charla también muy experimental, ¿no? Empezamos a hacer ejercicios en su momento en mi oficina, ¿no? En qué pasa si, ¿no? si cerramos los ojos y descubrimos un espacio a través, por ejemplo, ¿no? De solo lo que oímos. Y luego después te empiezas a diseñar pensando en a qué va a escuchar ese espacio. Total, hubo un punto en donde decíamos, ¿cómo es posible que estamos teniendo estas charlas de manera interna y se está quedando aquí? Muchos de los del equipo y también amigos míos empezaron a decir, oye, nos interesa asistir y demás. Bueno, decidimos con un gesto también que creo que es importante que todos de alguna manera hagamos, hacer ciudad, ¿no? Empezar a ver de qué manera podamos aportar algo a la ciudad. Y en ese momento lo que se nos ocurrió fue, dije, voy a abrir las puertas de la oficina a la ciudad, que le caiga a quien quiera y escuchen estas charlas que se están dando entre conexiones con la arquitectura con otras disciplinas. Y se empezó a llenar. O sea, era impactante porque aparte hace, les digo, como 11 años, 12, era Facebook lo que rifaba, entonces yo publiqué y según yo todos mis amigos iban a venir igual, o sea, era gente que, ¿no? que ni conocía. Y luego empezamos también a ir con nuestros vecinos, ¿sabes? Como que también, oigan, la oficina está en una casa, ¿no? antigua, de hace como 100 años que restauré, y entonces también daba esa oportunidad, ¿no? de conocer, de ver el espacio privado de otros, el valorar una arquitectura de una época de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces empieza ahora sí a generar comunidad y que conectando también con ustedes, creo que es lo que también ustedes están haciendo, ¿no? Desde su universidad, pero también con otras universidades. El poder compartir, oye, este video lo va a poder ver cualquiera. Y creo que eso es, ¿no? Como también lo importante, el poder conectar, el tejer redes y lo más bonito que es compartir. O sea, creo que el dar, el que todos demos algo, eso también hace que se nutra nuestra vida. Y como siempre dicen, al final de todas maneras terminas recibiendo mucho más de lo que a veces uno da.
Entonces, como en ese ejercicio empieza, ahora sí, a nacer un proyecto cultural bastante fuerte, que hoy por hoy ya es Pensarc, que sí, es nuestro proceso creativo de la Oficina de Arquitectura que, bueno, decidimos compartirlo. Y entonces, bueno, me ha dado, ahora sí, una oficina que tiene, por ejemplo, gestores culturales, tiene diseñadores, tiene especialistas en audio, tiene, bueno, obviamente también, ¿no? Arquitectos, gente especialista a lo mejor también en comunicación. Y entonces genera un proyecto y una oficina de arquitectura con un diferenciador bastante importante, ¿no? Y que eso ha hecho que sí, definitivamente nuestros proyectos se han vistos o creados desde otras maneras y que también nuestra cercanía con nuestros, digamos, clientes también, ¿no? Es de manera muy diferente a lo mejor a lo que otras oficinas tienen. Y bueno, dentro del proyecto, creo que siempre, ¿no? En los equipos hay pilares ¿no? y ejes importantes. Yo tengo todos, o sea, y todas las que son parte, y las que han sido parte, y los que han sido parte de estas dos, digamos, empresas, de TAC y de Pensarc, han hecho lo que también hoy por hoy es, ¿no? Y entonces, bueno, uno de ellos es, por ejemplo, una de ellas es mi hermana Mariana, quien es gestora cultural y entonces quien es también, ¿no? O sea, esta multidisciplinidad me ha permitido, ¿no? O sea, el poder encajar también, ¿no? Muy bien la arquitectura y la gestión cultural. O también, por ejemplo, tengo la fortuna también de trabajar con una de mis mejores amigas, que es Cintia, y que ella es diseñadora, ¿no? Y entonces también, o sea, viene otra parte más, Jennifer, ¿no? Más Alondra, o sea, Abril, Leo, o sea, todos los que, ¿no? Los que conformamos que esto, ¿no? Que es lo que realmente hace la oficina. Y que ahí yo creo que entra otra cosa como importante, que hay que también entender. No todos tenemos el carácter para tener una oficina de arquitectura. Y a veces en la educación nos dicen como si el éxito es el abrir, ¿no? Como si el punto cúspide del arquitecto es hacer su propia arquitectura. Volvemos otra vez, ¿no? A esta parte, ¿no? del ego. Y no es así. O sea, no es así. Lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, entender qué son nuestras habilidades, ¿no? Qué son, digamos, como nuestra personalidad, qué es lo que realmente uno quiere y no lo que dicta, y entonces ir apuntalando. Y desde ahorita uno está estudiando, ¿no? La vida también entender que puede dar, ¿no? Giros, pero si no tienes ese punto claro de a dónde le vas a dar, ¿no? Como si fuera, me encanta el tiro al blanco, ¿no? O sea, si no ves cuál es el punto y todos los días le estás dando, ¿no? Viendo el centro, algún día le vas a dar, ¿no? Pero si no sabes ni para dónde vas a aventar flechas para todos lados, y vete a saber si algún día le atinas o no. Entonces, a lo que voy con todo esto es, creo que muchas veces preocuparnos y empezar más bien a disfrutar nuestra profesión. Y lo que sí es, con nuestras cosas, con nuestras habilidades, con nuestros gustos, entonces sí hacer, o sea, lo que realmente nos gusta hacer. Y así sea el mejor jefe de proyectos de la oficina, qué chingón. Si eres el mejor renderista, no sé qué chido. Si eres el mejor residente de obra. O sea, de verdad que lo importante es eso. O sea, como vivir de acuerdo a lo que somos y no a lo que se dicta. O sea, el éxito está ¿no? en nosotros mismos y en la satisfacción propia. Y fíjate que, bueno, no sé, un poco con lo que dices, hay que entender
La multidisciplina, no como el arquitecto todólogo, ¿no? No el como el que, ay, mira, ¿no? Hace esto, y entonces no sé qué. O sea, más bien entender en que los proyectos deben de eso, ¿no? De unirse de personas que, ¿no? Que sean estas como colaboraciones multidisciplinarias. Y el pensamiento, ¿no? Desde otra perspectiva. O sea, cuando tú te alejas, ¿no? Cuando tu pensamiento y tu reflexión no está ensimismada entre la pura arquitectura, ahí es donde está realmente, te digo, o lo que yo creo que está la riqueza. Porque yo a veces, es de las cosas que también les digo, que cuando empecé como más en cuestionamiento acerca de la profesión, una de las cosas era por qué siempre, o sea, nos enseñan, o por lo menos a mí, no puedo generalizar, ¿no? Pero por qué a mí me enseñaron que para comenzar un proyecto yo tenía la hoja en blanco y lo que tenía que hacer era ver referencias, o sea, proyectos similares. O sea, el profesor te decía, busca, ¿no? Vas a hacer, ¿no? Unas oficinas, no sé qué, busca proyectos que se han hecho así en todo el mundo y no sé qué. Volvías, o sea, a ver más arquitectura, o sea, ¿por qué voy a ver, ¿no? Y entonces, de repente luego ya ves por qué también, o sea, todo es muy parecido, ¿no? O sea, porque todos somos como Mies van der Rohe, Le Corbusier, o sea, ya sabes, así. Claro, porque volteamos a ver más arquitectura. Si tu inspiración y tu hoja en blanco va, ¿no? De la biología, de la, no sé, ¿no? Desde la fotografía, desde el cine, o sea, o desde la persona como tal, o desde el sitio, sin realmente ver más arquitectura. Claro que es importante tener referencias, conocer, o saber qué es lo que se hizo, qué es lo que se está haciendo, o sea, claro que también es importante, pero a lo que voy es que no puede ser que sea ¿no? Nuestros puntos de partida sea ver más arquitectura que en cambio quizás el sitio. O sea, a mí una de las cosas que también han sido de mis grandes, digamos como aprendizajes y que ha sido uno de mis diferenciadores es diseñar en sitio, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, cuando se va a empezar un proyecto, cual sea, ya sea una intervención, ¿no? en alguna finca con valor patrimonial o no, o un terreno totalmente en blanco o lo que sea, nos vamos y trasladamos la oficina ahí. Entonces diseñamos en el sitio. Las primeras rayas, la conceptualización del espacio o del proyecto nace ahí. O sea, yo no puedo creer que cómo es posible que algo que va a prevalecer, ¿cuánto les gusta? ¿50 años? ¿100 años? O sea, vaya a ser diseñado desde un escritorio, ¿no? Desde ir al terreno y, ay, qué bien, qué padre está, fotografía, 1, 2, 3, Google Earth, y ya sentarme en un escritorio y todos en una computadora diseñando. O sea, cuando no hay un entendimiento en una visita, en un Google Earth, o sea, a veces, o sea, de verdad, el contexto y el espacio te dan muchas de las verdaderas. Y el que el proyecto nazca y surja, ¿no? Desde el lugar, ¿no? Donde va a estar, ahí es donde también, ¿no? Cambia mucho el entendimiento, ¿no? No es lo mismo un espacio en la noche, no es lo mismo un espacio, ¿no? A lo mejor en el día, no es lo mismo entender y conocer a los vecinos o no, o ir a platicar y caminar, ¿no? Un poco y ver qué es lo que hay. O sea, el impacto que tiene nuestra arquitectura, o sea, al final es poner algo ya, y al final, si lo ponemos así a ver, impacta a todo el mundo, porque ya hay una cosa que está, ¿no? Nueva en todo. Entonces, creo que sí, diseñar, eso me lo enseñó mucho. Fueron varias cosas, pero quizás la fotografía, por ejemplo, ¿no? O sea, yo veía cómo esperan hasta, ¿no? Que entender, ¿no? Y van y, por ejemplo, la fotografía de la arquitectura, ¿no? O sea, me acuerdo tener
clases con Mito Covarrubias y bueno, nos hacía, acuéstense porque aquí vamos a estar horas esperando a que el rayo de sol pegue justo no sé qué y que de la nube no sé qué y empezar a disfrutar y conocer, ¿no? el contexto para que entonces ahora sí, ¿no? Poder como captar justo el momento. Pero eso te lo da porque entendiste y estuviste horas en el espacio y porque viste que lo mejor era tal. Y lo mismo pasa cuando diseñas, ¿no? Y el otro punto que fue lo que me dio fue mi primer proyecto que hice, que fue a la mitad de la carrera. O sea, podría ser que yo abrí la oficina más o menos a esa, ¿no? A esa edad. Yo tenía fijo, ¿no? Que quería ejercer la profesión y más siendo mujer, que yo veía que no, en la educación no había mucho acerca de, no nos enseñaban sobre las mujeres arquitectas, no veía y no tenía muchas referencias de cercanía ni de experiencias de mujeres que estuvieran ejerciendo, tomando decisiones, ¿no? Diseñando los espacios y todo lo que yo veía y decía, bueno, todos los habitamos hombres y mujeres, sería súper importante que la conceptualización también, ¿no? Fuera desde las distintas perspectivas, ¿no? de género. Y entonces empecé como con esa idea, sí quería yo ejercer mi profesión y fue a la mitad de la carrera que hice mi primer ejercicio. Entonces hago un diseño, era una ampliación y restauración de una casa de Miguel Aldana, que Miguel Aldana es uno de los arquitectos ingenieros, ¿no? de Guadalajara, que hizo mucho por nuestra ciudad. Es un profesional, luego investiguen un poco de él, pero bueno, muy joven, desde muy joven empezó, a quien le debemos también parte del desarrollo del arte contemporáneo en Guadalajara. Fue quien hizo, por ejemplo, el Mura, ¿no? Que era un mercado de flores y luego lo convierte en museo, y tiene muchísima construcción, sobre todo como en el entorno a la Minerva, haz de cuenta. Entonces, bueno, me toca en ese momento poder tener la oportunidad de hacer adaptación y restauración del proyecto a la casa. Y entonces yo no iba a hacer la construcción, entonces yo estaba a la mitad de la carrera, entonces yo lo que dije, voy a ir y voy a llevarme mi mesita, mi silla, y ahí hacía tareas y luego me acercaba con los albañiles y cómo le hacen, déjame hacer mezcla y lo que sea. Y entonces empecé a entender la importancia de estar en sitio, porque ya estando ahí decía, no manches, debí de haber, ¿por qué no puse, por ejemplo, el stand que había como una pileta, ¿por qué no la puse de lado, que es donde verdaderamente pega el sol? Claro, porque cuando yo fui, no pegaba el sol, cuando yo fui a ver el terreno, y lo diseñé en un escritorio, obviamente no. Entonces empecé, cada vez que estuve ahí, empecé a darme cuenta de esas situaciones. O el vecino tenía un perro que olía horrible y entonces dije, ¿por qué puse la ventana ahí? Déjame taparla. Y entonces a lo que voy es eso, ¿no? La importancia de realmente los proyectos nazcan en el lugar donde van, ¿no? De donde van a estar, y que nos inspiremos, o una de sus inspiraciones sea el mismo lugar. Totalmente. Y también de las personas. O sea, yo me acuerdo mucho de uno de los proyectos que hice para una de las empresas así muy grandes en México que manejan Caterpillar, ¿no? Entonces, bueno, querían que les hiciera todo un proyecto y demás, ¿no? Entonces, era un concurso, ya sabes, te dan un corto tiempo para que tú puedas hacer. Éramos 3 despachos los que estábamos siendo convocados. Y entonces, de verdad, perdí de los pocos días que había para diseñar, haz de cuenta, era como, te daban punto una semana. Bueno, perdí como 2 en insistir que por favor me dejaran ir a sus bodegas, ¿no? A las que actualmente, no, pero ¿qué vas a hacer ahí en las bodegas? Y no sé qué, yo entender, porque si lo que voy a hacer es diseñar, ¿no? Para llantas, para tractores, o sea, tengo que entender un poco acerca de eso, ¿no? Bueno, total, me dijeron, órale, ya al tercer día ya vas, y yo, Dios mío, me quedan 3 días, pero sí. Entonces nos fuimos toda la oficina y ahí montamos en la bodega, ahí. Entonces, o sea, ¿de quién obtuve
no del director general. Yo ya había tenido esta entrevista con el director general y claro que él me dio un cierto conocimiento, pero lo obtuve de quienes realmente, o sea, generan y están en el trabajo. Y entonces cuando fui con el que mueve las llantas, por ejemplo, me decía, no, es que esta llanta, por ejemplo, llantas de minería pesan 1,5 toneladas. O sea, una llanta. Entonces me decía, imagínate para moverlas, para desplazarlas, no sé qué, y entonces empiezas a decir, híjole, tengo que diseñar así, ¿no? Entonces luego iba a hablar con un vendedor y me decía, híjole, es que yo cuando tengo que vender, ¿no? Tal pieza, necesito tal. Y entonces hablas con la secretaria, ya hablas con la de la limpieza, ya hablas, y entonces ahora sí obtienes las verdaderas. Presentamos el proyecto y entonces el director general decía, es que no puede ser, o sea, ahora sabes más, casi, ¿no? De lo que tenemos que hacer y de cómo optimizar los espacios. Ahora lo sabes más tú que quién es, pero ¿cómo lo hicieron? Claro, porque, o sea, escuchamos a quienes realmente, ¿no? Habitan el espacio. Y entonces el lugar te da cosas, las personas sobre todo, ¿no? Te dan también, ¿no? Mucho. Sí, o sea, yo creo que tengo, o sea, de los que son como más significativos, tengo 2. Una es el que diseñamos para los niños. El arquitecto tiene una gran responsabilidad también ahí. O la arquitecta, o sea, porque, por ejemplo, la casa natal o la casa de la infancia, o sea, que es, digamos, de los 0 a los 8 añitos, más o menos, o sea, es donde nuestra personalidad se desarrolla en su mayor parte, nuestras habilidades, ¿no? O sea, como que muchas de lo que hoy somos fue gracias a esa etapa. Entonces, trabajar con familias, ¿no? que tienen hijos, que tienen esa edad, vuelvo a lo mismo, es mucha responsabilidad, porque ese espacio va a impactar o va a tener como que una fuerza importante en lo que va a llegar a ser ese niño. Y también en sus recuerdos, ¿no? O sea, que creo que es como de lo más, ¿no? De lo más bello que también podemos hacer con nuestra profesión, ¿no? Entonces, lo que hice fue pedirles a mis clientes que en aquella ocasión fueron los primeros en los que les dije, oye, ¿me puedes traer a tus hijos? Pero tú no estés. O sea, porque luego los papás, ya sabes, no, hijo, eso no combina, no, hijo, esto no sé qué, no, cállate, hijo, ¿qué estás contando? Entonces les dije, que vengan con todo mi equipo de trabajo, déjame, ¿no? 1 o 2 sábados a tus hijos y déjame trabajar con ellos, los voy a convertir en arquitectos. Y entonces llegaban los chiquillos, les dábamos el casco y les decíamos aquí en la oficina, vengan, les voy a platicar algo. Uno de ellos estaba súper rejego, como que se iban a cambiar y que no sé qué, y, ¿sabes? Hablan y que no entendía, sí, porque muchas veces los papás piensan que no entienden, ¿no? Es como, ay, no manches, es un niño de 6 y 8 años, o sea, no entiende nada. ¿Y cuál? O sea, ¿no? Al rato, el día de mañana están traumados en terapia hablando de, no, claro que entendieron todo a sus 8 años, o sea. Entonces, uno como que no entendía bien qué iba a pasar y tenía ese miedo, ¿no? De me voy a cambiar de casa. Entonces, lo que hicimos mucho fue explicarles, ¿no? O sea, como mira, lo que va a pasar es esto, no sé qué, y quiero escucharte y demás. Entonces, obviamente los niños te van a decir, quiero un tobogán y o sea, no va por ahí a lo mejor el que no le vas a poner tobogán, pero lo que va por ahí es que ya te está hablando que es un niño inquieto, ¿no? Que es un niño que le gusta, ¿no? O sea, pues jugar, brincar, saltar, y luego, por ejemplo, el hermanito a lo mejor él no, ¿no? Y le gusta a lo mejor que le lean. Entonces empiezas a entender muchas cosas de sus personalidades que luego la casa puede también responder a eso o a que su desarrollo pueda ir. Pero lo más bello es también el que ellos se sientan parte, ¿no? El que ellos fueron tomados en cuenta. O sea, ya con eso ya es un gesto que les va a servir para toda la vida. Y la otra es que empiezas a entender la dinámica familiar, ¿no? Los niños tienen una perspectiva que también no mienten, ¿no? Y entonces es, oye, ¿dónde pasa más tiempo mamá?
¿no? En tu casa. ¿Y papá qué hace? Y no sé qué. ¿Y cuándo no sé qué? Y entonces empiezas a obtener, ¿no? Esa que luego muchas veces los adultos no nos atrevemos, ¿no? A lo mejor a decir. Y entonces empiezas a diseñar, incluyéndoles, hacen su maqueta. Luego otra sesión me los llevo al terreno. Después, cuando ya avanza más el proyecto, les enseño, mira, es el plano, les enseño a hacer planos, pero es impactante que los niños entienden hasta más rápido que nosotros cómo se dibuja la puerta en plano, la vista en planta. Yo no entiendo, o sea, neta, o sea, porque ya lo he hecho con varios, o sea, cómo de verdad entienden cómo se dibuja la ventana, qué es un corte, o sea, es impresionante, pero bueno, lo entienden. Y entonces luego los llevo a la obra, empiezan a entender, dibujamos con cal dónde va a ser su cuarto, ¿no? Y entonces, eso. Entonces, cuando pasó el tiempo, esa clienta me habló y me dijo, Tania, estoy, o sea, como que sumamente triste porque a mi esposo lo van a cambiar por su trabajo, nos vamos a ir a vivir a otro país. Y de verdad, lo que más voy a extrañar es la casa que nos diseñaste. O sea, todos los recuerdos que mis hijos están, ¿no? Y tenemos aquí los espacios que fueron, o sea, de verdad pensados con su personalidad y demás. Eso es lo que más voy a extrañar. Y para mí fue como, ¿no? Como de esas cosas como muy, ¿no? Como fuertes en la vida que te das cuenta que hay algo, ¿no? Que algo sembré o sembramos y ayudó a esa familia con lo que hicimos, ¿no? O sea, es que creo que, o sea, yo sí soy como muy viajadora, ¿no? O sea, sí mucho hasta de lo que, ya sabes, de lo que gano, lo dispongo para poder viajar. Y no nomás para mí, sino que también hemos hecho viajes con mi equipo de trabajo, ¿no? O sea, por lo menos una vez al año sí organizamos viajes en donde de alguna manera podamos conocer otras técnicas, materiales, sobre todo también, ¿no? Como música, teatro, o sea, todo tipo ¿no? de temas que también enriquecen mucho, ¿no? Y creo que el acto de viajar, o sea, simplemente ese, ¿no? Es como el poder desprenderte un poco, ¿no? De ciertas, de tus comodidades, por así decir, o de tus vivencias. En fin, también abre mundos, ¿no? Pero creo que lo más bello es también el poder valorar. O sea, yo creo que a mí viajar y estar en muchas ciudades también me ha permitido el decir qué chido está Guadalajara. O sea, creo que Guadalajara, ya ver, y sin esta parte de ahí sí Guadalajara y nosotros rifamos y solo nosotros, no, tampoco va por ahí, obviamente, ¿no? Hay cosas buenas, pero sí es muy bueno vernos a nosotros mismos y decir, oye, qué bien, ¿no? Qué bien que Guadalajara tiene tanta cosa buena, o sea, desde su gente, ¿no? O sea, empiezas a ver y dices, claro, Guadalajara es semillero de buenos, ¿no? Deportistas, músicos, cineastas, o sea, pensemos de muchísimos arquitectos, de lo que pensemos, ¿no? O sea, hasta en el tema gastronómico, o sea, es muy, muy, muy rico. O sea, buena parte de lo que es conocido Guadalajara o bueno, México en el mundo, es de lo que sucede y que nace en Guadalajara. ¿No? Desde el tequila, mariachi y tipo ¿no? de cosas, pero también, o sea, es una ciudad mega arbolada. O sea, yo creo que es de las cosas que también más tenemos que agradecer, o sea, y creo que es lo rico porque te das cuenta que hay distintos Méxicos, ¿no? O sea, aunque somos uno, realmente, por ejemplo, nosotros luego ves y Monterrey es súper diferente, ¿no? O sea, Mérida es otra cosa, o sea, como que a lo que va uno conociendo, ¿no? Entonces, creo que de las cosas que a veces a mí me ha dado también el viajar, y entendamos que el viajar también es simplemente
es más, hasta salirnos de nuestro barrio, ¿no? O sea, ya, porque luego a veces también, ¿no? O sea, la gente luego nomás se mueve, yo vivo en Andares y solo me muevo en mi entorno, ¿no? O sea, el centro que es, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Entonces, desde ahí ya es, o sea, es salirte un poco de lo que es. Pero, por ejemplo, uno de los que yo creo que fue de los viajes que hicimos como oficina, que fue muy bello, ya hace algunos años, fue en Chapala, hay una isla que se llama Mezcala y que, bueno, es una joyita, ¿no? Y que entonces mucha gente no la conoce y nos tocó hacer una casa para esa zona. Entonces veíamos que lo que está sucediendo mucho en la zona de Ajijic, Chapala, toda esta San Juan Gozalá, etcétera, es hay esto que parece más ciudad, ¿no? Que realmente casas en el lago, o se están haciendo ya hasta, ¿no? Edificios con cristal verde, una arquitectura súper, ¿no? Contemporánea que pudiera estar en Valle Real, ¿no? O sea, en un fraccionamiento o acá. O sea, era de las cosas que más, ¿no? Nos conflictuaban, pero dijimos, bueno, viajemos a algo que esté cerca y que realmente nos hable de la historia del espacio. Y bueno, pues estaba la isla de Mezcala y ahí vamos en la Panga y bueno, qué belleza, ¿no? O sea, que los que no han ido de verdad vayan, lo tenemos a 40 minutos, una hora. Y un espacio que tiene una fuerza muy importante desde la parte histórica, o sea, fue de los únicos lugares que en la conquista no pudieron acceder, fue un punto muy estratégico que los habitantes mezcalenses, por así decir, ¿no? De aquella época, pudieron proteger. Y bueno, se habla que ya posteriormente los españoles, ahorita tiene construcción española, pero los españoles se comunican con ellos y les dicen, oigan, a ver, nunca los pudimos conquistar, ¿a cuánto nos dejan su espacio? Porque queremos hacer nuestra cárcel, un fuerte y demás, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que no, hay construcciones y demás, y es bellísimo, ¿no? O sea, son con arcadas, un gran patio central, ¿no? Es un fuerte, ¿no? Que lo más importante es su azotea para poder tener la vista, ¿no? Periférica. Bueno, la gran vegetación que se genera, en fin. Pero entonces, claro que ese viaje que hicimos nos dio, ¿no? Después muchísimas para poder hacer una casa que tuviera inspiración ahí y que tuviera historia, ¿no? Y que tuviera, por lo menos que estuviera más adaptada a su contexto, ¿no? Entonces, sí, creo que viajar, ¿no? Sin duda es algo que nos trae muchas cosas buenas. Es que yo creo que, o sea, yo creo que cada una de las, ¿no? de las sesiones de pensar han sido y han, ¿no? enriquecido mucho, yo creo que nuestro proceso creativo como oficina y también a mí, ¿no? como persona. O sea, yo creo que de lo más rico de todas es que el poder, hoy por hoy conozco a mucha gente, ¿no? No solo los ponentes, sino también quienes asisten, o sea, ¿no? Conocer y acercarte a los demás, creo que eso ha sido como que algo que sí me ha marcado mucho. Y por ejemplo, digo, a lo mejor hay, y cada una es muy distinta, pero por ejemplo, una de las que también ahora son importantes, desde hace 3 años, decidimos también irnos también a llevar Pensar a Monterrey, luego a Mérida y a Ciudad de México. Entonces, a ver, también es, ¿no? Es súper chido ahora ya también, ¿no? Tejer estas redes entre ciudades y también con el gremio arquitectónico, porque si bien son espacios que están abiertos al público y puede ir cualquiera, la mayoría de la gente que va son arquitectos y nuestra prioridad es generar una comunidad, ¿no? creciente en relación al gremio, ¿no? de la arquitectura y un espacio que sea
totalmente libre. O sea, creo que el que sea gratuito y que hemos logrado que durante, así como era aquí en mi azotea, ¿no? O sea, que fue cuando inició hasta ahora, nunca hemos cobrado, o sea, nada. Y cada espacio nos dicta también, ¿no? El que tiene que ser para tantas personas, o puede ser muchísimo más grande, ¿no? El aforo, pero que a mí me encantaría luego a veces, ¿no? Como, sí, que más personas pudieran asistir y que no se quedara gente fuera, pero bueno, también es cuidar parte de la experiencia, ¿no? Pero cuando un proyecto que nace tal cual aquí, de manera interna, y que les decía, ¿no? Fue abrir las puertas a la ciudad y que era en la azotea, y hoy verlo, ¿no? Que ya es en distintos lugares, en distintos espacios, que es itinerante, también ya hasta en distintas ciudades. Creo que eso es lo que también, ¿no? Enriquece, o sea, ya también los lugares, o sea, ya no nada más es, o sea, las personas, sino también, ¿no? Son estos lugares en donde hemos estado, que nace a partir de una iniciativa. O sea, creo que algo importante es que hemos sabido escuchar a pensar, o sea, ha crecido de manera orgánica. Entonces llegó un punto en donde, por ejemplo, en nuestra azotea ya la gente no cabía, y entonces lo que dijimos es, de plano le hablábamos a la vecina que si nos podíamos poner también en su azotea, y luego cuando también se llenaba la azotea de la vecina y de la otra, pues ya dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Y entonces en la oficina estaba en un momento en donde traíamos, y siempre ha sido como algo importante para nosotros, pero también en un momento de la ciudad en donde estaban muchas fincas que no estaban catalogadas, ¿no? Que se salían de estos cuadrantes en donde sí está catalogado, pero que tienen muchísimo, ¿no? O sea, casas o fincas o edificios, ¿no? De grandes también arquitectos. Y entonces como que empezamos a decir, híjole, qué padre que pudiéramos hacerlo más bien así, ¿no? Abrir espacios, o por lo menos que si no es en esos lugares, que por lo menos en el barrio, y que la gente se traslade, se mueva, vea, conozca, o sea, porque también muchos los tiran, es porque nadie se dio cuenta, porque nadie los conoce, nadie se apropia, ni nadie nos apropiamos de ellos, no los difundimos, etc., 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 ¿no? Y entonces es cuando decidimos hacernos itinerantes. Y entonces ahora es bellísimo, ¿no? O sea, estar en muchos espacios que a la hora que les pregunto a los asistentes, ¿no? Levante la mano quienes no habían estado antes aquí, y todos levantan la mano. Es fuerte. O sea, es fuerte porque dices, ¿cómo es posible, ¿no? Que vivimos y muchas veces hasta nos dedicamos a la arquitectura y no conocemos nuestra ciudad. Pero también digo, qué fuerte y qué chido que el proyecto por lo menos ya está haciendo eso, ¿no? Entonces, creo que el que también hacemos algo que no nada más es, ay, se hizo un evento y ya está. No, o sea, lo que buscamos y provocamos, y que también yo creo que es como ese otro punto importante, además del lugar y las personas, es el momento. O sea, creamos un momento que sabemos que es un momento para experimentar. O sea, para experimentar con la arquitectura, no nada más a través del diálogo colectivo, sino también con la experiencia, ¿no? O sea, el ahora poder reflexionar acerca de tu relación, por ejemplo, de tu cuerpo con el espacio, que a veces los arquitectos no nos movemos mucho y tampoco conocemos mucho nuestro cuerpo. Qué padre hacerlo, esa reflexión a través de la danza, ¿no? Y no sé, y en un espacio, por ejemplo, como bajo los murales de Orozco, ¿no? O sea, o en la Casa de las Artesanías, o qué sé yo, ¿no? Entonces, se vuelve una plataforma, ¿no? Para vivir un momento que sea recordado, pero que también no quede solo en eso, sino que todos los que fuimos hagan algo
para que esto se multiplique, ¿no? Y es lo que casi siempre provocamos. Y desde un ejercicio tan sencillo como platicarle al otro, oye, tienes que ir a conocer la Casa de las Artesanías que hizo el arquitecto Eric Ufal y que tiene una unión entre la parte artesanal y el modernismo en un contexto, ¿no? De el parque del agua azul con el teatro experimental y que empieces y que haya algo que le va a conectar y entonces otro ya va a ir y algo va a suceder y se va a difundir, o que alguien publica y quién sabe quién, ¿no? Va a ver, o tu pensamiento ya ahora es, híjole, voy a, ¿no? a explorar más mi cuerpo con la danza y voy a diseñar pensando en las vivencias, ¿no? que se va a generar en el lugar más allá del acomodo de los muebles, qué sé yo, ¿no? O sea, entonces lo que buscamos también es eso, ¿no? O sea, que pensar que sea un detonador para que esto se multiplique y que sea como una resonancia y que vaya más allá. Hay trabajo mucho más atrás que a veces no se platica, ¿no? O que a lo mejor la gente no conoce. Que por ejemplo es cuando llegamos a un lugar donde pudiera llegar a ser un pensar ahí, platicamos por ejemplo quien dirige. Nos pasó con la Biblioteca Central, que es un espacio que está en el barrio del Santuario. Es una casa, fue una iglesia más bien, después fue un hospital militar y hoy es una biblioteca. Y entonces pertenece a todos y a todas porque es de Secretaría de Cultura del Estado, entonces es nuestro patrimonio. Y bueno, cuando hablaba con la directora, ya cambió la dirección, ya cambió la administración, pero bueno, con aquella directora me decía, Tania, tenemos un chorronal de actividades y así, pero nadie viene. Y, pero ¿cómo que nadie viene? No sé qué, no, y no sé qué. Entonces, bueno, ¿y qué han hecho? No, bueno, tenían hasta un podcast, o sea, de verdad, hacían cosas. Entonces, nosotros, desde fuera, es mucho más fácil y siempre hacemos un trabajo para ver de qué manera podemos ayudar más allá de hacer estas actividades, ¿no? Entonces, bueno, fue caminar, darnos cuenta que había una secundaria cerca. Oigan, Dindon, directora de la secundaria, ¿sabías que hay una biblioteca? Entonces, después se hicieron actividades de la secundaria ahí, o por ejemplo, invitar al pensar que fuera el presidente de vecinos del barrio, y entonces, bueno, ya puedes hacer aquí tus juntas vecinales y que el espacio vivo. Entonces, hay un trabajo previo al evento, o sea, también de vinculación del lugar con su entorno o del lugar con sus necesidades. O sea, hay muchas veces que también nos ha pasado que el lugar no hay para iluminación y entonces vemos de qué manera podemos, bueno, trabajamos con empresas como Construlita, como Esteves, o sea, empresas súper buenas que también, ¿no? A lo mejor pueden realizar alguna aportación a estos espacios que tienen un valor artístico, o patrimonial. Entonces, o sea, creo que también, o sea, te digo, como que el saber que tenemos un proyecto que va con esos tres ejes, ¿no? Que es el lugar, las personas y el momento, nos ha hecho que, ¿no? haya algo que es redondo y que de alguna forma sí tenga, ¿no? un enriquecimiento a lo que hacemos. Es que, por ejemplo, una de las cosas que también a veces tratamos de detonar con los espacios es por qué la arquitectura a veces es tan solemne, ¿no? O sea, por qué una biblioteca tiene todo el mundo, o por qué un teatro siempre tiene que ser usado, ¿no? como teatro, en fin, ¿no? O sea, ¿por qué no romper eso y ser como más disruptivos y apropiar y vivir los espacios desde otras perspectivas, ¿no? O sea, por ejemplo, hicimos uno que fue bellísimo, lo hicimos en el Teatro Degollado y también lo hicimos en ejercicios distintos, pero que tenían esta conexión de rompen un poco con las formas típicas del espacio, ¿no? Entonces, y en el Conjunto Santander. Entonces, lo hicimos en el escenario, pero la gente, por ejemplo, cuando era en el Conjunto Santander, la gente entraba por atrás
y el espacio estaba conformado como si fuera una sala de conferencias, una pantalla gigante, un escenario, sillas, ¿no? Y, o sea, un espacio conformado, ¿no? Con, como digamos, como telas, como muros. Entonces la gente entraba, no sé qué, se dio la charla, era vincular la escenografía y la arquitectura con Jorge Ballina, que es uno de los mejores escenógrafos que tiene México. Él es arquitecto, pero se dedicó a la escenografía. Y entonces, o sea, era increíble, como que en un momento dado dijo, bueno, vivamos la transformación del espacio. Y entonces, gracias a María Luisa, quien dirige el Conjunto Santander, pero y que nos puso a todo su equipo, eran, haz de cuenta, bueno, aparte de su equipo, que, no sé, 20, 30 personas en escena, para que en 30 segundos, haz de cuenta, se transformara el espacio, se levantaba la pantalla, se bajaban las varas, se prendían las luces, se desnudaba, por así decir, ¿no? El espacio, se abría el telón y la gente se daba cuenta que todo el tiempo estuvo en el escenario. O sea, se prendieron las butacas y ahora, o sea, tu escenario eran las butacas. Empezabas a ver la belleza, ¿no?, que tiene la ingeniería teatral, porque se prendían luces donde se ven todas estas cuerdas. Entonces es impresionante, ¿no? O sea, como que el poder vivir un espacio de manera distinta. No todos tenemos la posibilidad de estar o pisar un escenario, ¿no? Y entonces, o sea, el poder generar estas vivencias en unión de todos. Yo, por ejemplo, y aprovecho, o sea, para también, yo siempre he estado agradecidísima con la Universidad de Guadalajara y con no nada más el CUAD, o sea, con toda la institución, o sea, desde su área de patrimonio, desde espacios como la Cineteca, como el Conjunto Santander, como la Casa Zuno. Hemos estado también en el auditorio, que es una belleza, si no han ido, también vayan, que pertenece a ustedes, que es el Auditorio Salvador, tiene unos murales espectaculares, el teatro experimental, o sea, hemos podido estar en muchos lugares gracias a la mentalidad abierta de quienes dirigen también la Universidad de Guadalajara y de quienes la conforman, porque hay un equipo padrísimo. O sea, ustedes que estudian ahí, siéntanse súper orgullosos ¿no?, de la universidad a la que pertenecen y de por quienes, ¿no?, comparten el día a día, porque sí, es una gran institución que también ha hecho posible en muchos momentos experiencias como la que ahorita les platico, ¿no? Entonces hay que experimentar, o sea, creo que la arquitectura es para eso, o sea, y más ahora que están estudiando, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, no? Y entonces, o sea, generar muchas vivencias y experiencias, pero a partir de la experimentación, de romper paradigmas, de patrones, etcétera, porque ahí es donde puede uno entender mucho más a la misma, ¿no?, arquitectura. Conózcanse a sí mismos, o sea, la verdad están en nosotros mismos, ¿no? Y creo que tanto hombres, mujeres y demás tenemos, o sea, la oportunidad, ¿no?, de poder conectar con nuestra sensibilidad, con nuestra intuición, con nuestros conocimientos. O sea, creo que mucho está aquí. Y hay que enriquecerlo para que también lo que esté adentro sea todavía más fructífero. Entonces, creo que yo hoy por hoy, o sea, y yo así lo veo y también se los comparto, es como, somos como enciclopedias andantes, ¿no? Entonces, qué padre es como abrir y decir, mira, pero es por quien me rodeo, ¿no? O sea, yo hoy por hoy, o sea, creo que eso es lo más rico, ¿no? Entonces,
el poder con todas las gentes, tanto que personas con las que he colaborado, con las que, como les platicaba, ¿no? Con las que admiro y que he podido conocer, mis amigos, mi familia, o sea, como que todos ellos, quienes, el equipo, ¿no? O sea, toda la gente ¿no? Me ha enriquecido y me ha hecho como lo que soy hoy, ¿no? Entonces, creo que sí, más allá, ¿no? De esta parte de la arquitectura de autor, ¿no? De la arquitectura de yo soy un artista y yo firmo y esta es mi arquitectura y si te gusta, pues ven, ¿no? Y demás, creo que no, o sea, yo lo veo más bien como quiero, ¿no? Quiero de alguna manera entender al otro o a los otros y ver de qué manera se puede, ¿no? Generar algo para los demás, enriquecida, ¿no? de todos con los que yo he estado. Entonces creo que hay cosas que no podemos elegir, o sea, hay cosas que así se nos dan en la vida, pero lo que sí podemos elegir es con quién estar sentados, con quién rodearnos, con quiénes sean nuestros amigos. Entonces, si podemos tener eso, qué mejor, ¿no? Que buscar a los que nos complementen, a quienes también nos enriquezcan, quienes sean súper chidos en lo que hacen, personas que también, ¿no? Haya toda esta parte también que trabajan en sí mismos. Y creo que sí, o sea, creo que ahí están, o sea, en nosotros es donde están muchas de las grandes. Y hay veces que nos da miedo como ver hacia adentro, ¿no? Nos da miedo como conocernos, nos da miedo ver nuestras carencias, nos da miedo también, ¿no? Ver, o también el poder decir, ¿no? Estoy orgulloso de mí, hay veces también, ¿no? Ay, que no, no, o sea, creo que más bien es eso, ¿no? O sea, como que el poder confiar y vernos y que lo que nos haga falta, como lo sabes, entonces complementémonos de los demás y veamos también, ¿no? De qué manera, pero estar mucho en comunicación interna con nosotros, creo que eso también ayuda mucho. Quiero agradecerles el que nos hayan acompañado el día de hoy y decirles que, bueno, aquí estamos. Si hay algo que también quieran seguir compartiendo con nosotros, pueden escribirnos por medio de nuestras redes, que es en Instagram, que es TAC Arquitectura, o también en Pensarc. Los invito a que desde Pensarc se inscriban en la página de internet pensarc.mx. Hay una forma en la que pueden estar ahí porque hay un newsletter que se envía en donde puedan irse enterando de los próximos eventos. También tenemos un canal de difusión en el Instagram de Pensar que se llama El Diálogo. Únanse para que puedan acompañarnos en alguno de nuestros eventos. Y bueno, es un proyecto que se hace y se conforma a través de todos, entonces bueno, bienvenidas todas las sugerencias, bienvenidas también si saben de algún lugar en donde valga la pena que conozcamos, de verdad compártanoslo. También temáticas, ponentes, o sea, creo que eso es lo que es de lo más importante, ¿no? El que todos formemos parte y que se haga a través, pues sí, del diálogo y el pensamiento colectivo. Así que bienvenidos y esto quiero ya finalizar para agradecerles a quienes organizan todo esto. Muchas gracias.